Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Codegua, Graneros, en la ciudad de Rancagua, Coinco, Los Lirios y El Olivar. Y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Y ahora vamos a escuchar una canción y luego la entrevista con nuestro invitado para el día de hoy. Solo a ti mirar, arranca de raíz lo que no es de ti, lo que no es de ti. El velo deshaz, el velo deshaz, para solo a ti. Abre mis ojos, escudriñame, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti,
te anhelamos, te deseamos, precioso Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Rey de Reyes, maravilloso. Para mí es un privilegio presentar esta mañana a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Jorge Romero Dindor, pastor en la iglesia de Salta, Argentina. Bienvenido, pastor Jorge, a este programa Puertas Abiertas. Desde ya, muchísimas gracias, Pastor Eleodoro, y miles de bendiciones para usted y toda la audiencia. Para mí es un privilegio estar en su programa. Bueno, pastor, muchas gracias por aceptar, porque nuestros invitados tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente. Entonces, muchos piensan, si lo hizo con el pastor Jorge, también lo puede hacer conmigo. Y por supuesto, Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo aparece Cristo en su vida, pastor Jorge? Bueno, en el caso mío, cuando nací en cuna partida, se puede decir. Mi padre se congregaba, mi madre no se congregaba por el momento, y mi padre siempre me tentaba para que yo fuera a la iglesia. Cuando tuve la edad de 12 años, fui a un campamento juvenil y no bien llegué al campamento, el Señor me tomó de la nariz, me dijo, no te suelto más. Y ese día recibí al Señor en el corazón. Ese mismo día me bauticé y realmente caminaba por las paredes, por los techos. Haber conocido a Dios, haber tenido un encuentro con Dios fue lo más maravilloso que pudo haber en mi vida. De allí comencé a ir a la iglesia y le servía a Dios con los jóvenes hasta la edad de 18 años. Cuando ya tuve 18 años me fui a la Escuela de Aviación Militar en Córdoba y luego a la Escuela de Guardaparques en Bariloche y comencé mi carrera allí como guardaparque, y los primeros 15 años en distintos destinos estaba muy alejado de las ciudades, estaba en pueblos muy pequeños donde no había iglesias, pero bueno, de Dios nunca me solté, siempre oraba, siempre buscaba de Dios. Y luego de los 15 años comencé a estar ya como responsable de distintos parques nacionales. Acá en Argentina se le llama intendente. Y allí tuve la oportunidad de comenzar a trabajar para Dios. Primero lo hice como obrero, luego lo hice como diácono, y Dios en su gran misericordia me llevó a que yo fuese apartado como pastor. Realmente para mí era algo inesperado, porque no imaginaba que mi llamado era pastoral, pero Dios ya lo tenía planificado mucho antes que el mundo fuese mundo. Y muchas veces decimos, no, yo no quiero ser pastor, es muy pesado, es muy complicado. Pero cuando Dios nos escoge, Dios nos llama y Dios nos respalda. Y allí comencé a trabajar como pastor cuando empecé a sentir mucho el dolor en las almas de las demás personas y quería ayudarlas, porque cuando nosotros analizamos la Biblia nos encontramos que la palabra Cristo se utilizó como primera vez en Antioquía, lo menciona en el libro de los Hechos, y cristiano significa pequeños cristos en la tierra.
Y cuando yo entendí que tenía que seguir los pasos de Cristo, tenía que dar el amor que Cristo me había dado, tenía que yo darle a los demás lo que de gracia había recibido, fue cuando comenzó a activarse el ministerio en mi vida y comenzó a activarse el don de sanidad, el don de milagro. Comencé a escuchar la voz de Dios y cada día su respaldo era más grande. Entonces eso me llevó a que cada vez mi compromiso con Dios fuera más grande, porque veía su mano de poder sobre mi vida y cómo le imponía la mano a los enfermos y los enfermos sanaban. Veía cómo Dios hacía milagros increíbles. Gente que tenía vesículas, el Señor le ponía nuevas vesículas. Gente que no caminaba, salía caminando. Entonces yo decía, el día que el Señor, si lo permite, yo tenga un ministerio, ese ministerio tiene que ser respaldado siempre por el Espíritu Santo, sin importar la cantidad de personas que haya, sin importar lo que pase, la presencia del Espíritu Santo no puede faltar nunca. Y hasta el día de hoy me llena de gozo saber que el ministerio está en crecimiento y que la presencia de Dios cada vez es más grande, ¿no? La gente ya pisa la iglesia y ya comienza a llorar, empieza a sentir la presencia de Dios y yo le doy gracias a Dios porque realmente siempre he visto su mano de poder, no solo en mi vida, sino en la de mi señora, en la de mi familia. Y veo cómo su palabra es fiel y verdadera, ¿no? Porque Él nos llama y Él es el que nos respalda continuamente. Así es, pastor. Pero ¿a qué edad usted le entregó su vida a Cristo? Porque tenemos que decirle a nuestro público televidente que él no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, sino que trabaja Exacto, con hijos. ¿A qué exacto. edad usted lo entrega? A la edad de 12 años fue cuando tuve el primer encuentro con el Señor en ese campamento que cambió mi vida de gran manera, porque como le decía antes, sin Cristo se vive de una forma triste, todo es monótono, todo es rutinario, pero cuando tenemos al Señor Jesucristo en el corazón, la vida todos los días tiene algo especial, todos los días Dios nos inquieta a hacer algo especial y empezamos a ver que con Él todo lo podemos, como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces eso es lo que me ha dado las fuerzas para seguir adelante, lo que le ha dado las fuerzas a mi familia para seguir adelante y nosotros estamos viendo cómo Dios está cambiando las ciudades, cómo está cambiando el mundo y su mano de poder no se ha cortado y sigue siendo la misma de ayer, de hoy, de siempre. Entonces eso es lo que a mí más me llena de gozo. En estos tiempos especiales le comentaba recién al hermano de que por el tema del COVID, la ciudad donde yo estoy, que se llama Orán, fue muy afectada por el COVID, empezó a haber muchísima cantidad de muertos, había más de 200 muertos todos los días, y en un determinado momento Dios nos inquietó el corazón a los pastores para unirnos en oración las 24 horas y comenzamos a orar, a clamar a Dios y en menos de una semana de 200 muertos pasó a 5 muertos, 3 muertos por día y la cantidad de contagios que había, que era de miles, pasó a ser cientos y nosotros veíamos la mano de Dios y hoy hay 1 o 2 casos, pero seguimos con esa oración continua de todos los pastores y estamos luchando porque sabemos que viene un avivamiento muy grande, no solamente para la Argentina, sino para todo el mundo. Pastor, mientras usted estaba hablando, me vino a la mente una palabra de Dios, porque queremos decirle a nuestro público televidente que ni uno de ellos vino a este mundo por casualidad, por Amén. incesto, por mal cálculo, porque fallaron las pastillas, etcétera, etcétera. Ninguno vino por casualidad. Todos hemos venido por creación, voluntad de Dios. Y el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, lo dice claramente, que antes de que él fuera formado en el vientre de su madre, ya lo conocía Dios. O sea que él Exacto. fue que lo formó al profeta Jeremías lo formó en el vientre de su madre. Y dice que antes de que naciese, lo santificó, o sea, lo apartó
para un propósito especial, como a usted y a mí nos apartó para un trabajo especial en su obra. No hizo Amén. moldes. El Señor no hizo moldes. Pastor, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Amén, gloria a Dios. Amén. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro entrevistado que está en Salta, Argentina, el pastor Jorge Romero Dindor. Pero antes de que le demos la palabra a él, quiero tomarme de unas palabras que él dijo ahí, que en ese lugar en Salta había muchos muertos por COVID-19. Pero después que los pastores se pusieron de acuerdo en oración, esa cantidad de 200 muertos diarios bajó a 5 o a 3. Lo que es un milagro de Dios, porque es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Pastor, esto es para que la iglesia se prepare, porque si hubiese venido en forma intempestiva, pero inexorable, porque no va a haber otro tiempo, no va a haber otra oportunidad, entonces habría pillado a muchos de los cristianos desprevenidos, como las mujeres insensatas,
las vírgenes insensatas, porque le faltaba aceite esperando el regreso del esposo. Así que, pastor, ¿cómo siente usted el llamado vocacional al ministerio pastoral? Sí, realmente cuando uno empieza a servirlo a Dios, lo que más quiere es que ser usado por Dios y ser lleno de la presencia de Dios. Y nunca me olvidaba que un pastor un día me enseñó que antes de que Jesucristo muriera nos enseñó un versículo, o sea, nos enseñó un último mandamiento. En Marcos 16:15 dijo: id, predicad mi palabra y haced discípulos. ¿Qué significaba eso? Que nosotros teníamos que enseñar la palabra de Dios, teníamos que ayudar a los demás para que fueran guiados, como un día yo fui guiado a la presencia de Dios. Entonces, eso en mi corazón era algo, un peso muy grande, y yo me desesperaba, iba a los hospitales, iba a los asilos de ancianos, a distintos lugares a predicar la palabra, y yo decía, yo quiero ser útil, yo quiero tener un propósito en la vida, porque Dios no me ha creado para que yo tenga hijos, para que tenga nietos, para que un día me muera. Yo tengo que ser un gran siervo en la mano de Dios, y anhelaba cada día buscar más de Dios, y no solamente buscar, porque muchos dicen, bueno, me basta con orar, me basta con leer la palabra. No, el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser de bendición. En Génesis 12:2 dice, te bendeciré y serás de bendición. Y eso significa de que yo tenía que ir a ayudar al necesitado, a los pobres. Entonces íbamos y predicábamos la palabra. Como le dije antes, imponía manos sobre los enfermos y los enfermos sanaba. Y me acordaba cuando Dios mandó a los 70 a predicar su palabra, y llegaron todos asombrados y decían, wow, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios, en tu nombre hay sanidad. Y yo decía, yo quiero eso, yo lo quiero para mi vida, porque por otro lado, el Señor a mí ya me había escogido y era la segunda generación en el Señor, pero yo quería que mis hijos y mis nietos también fueran marcados de la misma forma. Entonces, el camino que yo estaba marcando era el camino que anhelaba que ellos siguiesen. Y yo sé que eso es lo que Dios quiere, que nosotros dejemos una huella en nuestros hijos, que dejemos marcado un camino para que ellos lo puedan seguir. Entonces, ese peso por las almas fue lo que a mí me llevó a decir, yo quiero ser pastor. Y cuando el día que fui apartado como pastor, lo primero que dije fue todo lo contrario. ¿Y ahora qué hago? Pues nos ocurre, porque cuando estamos bajo la cobertura de un pastor, es fácil. Entonces yo soy pastor y es fácil, pero yo fui apartado como pastor en Tucumán, y de allí me fui destinado a Orán, Salta, como intendente de la Reserva Nacional Pizarro, y acá tenía que empezar de cero, tenía que abrir una obra nueva, tenía que comenzar a trabajar en un lugar donde habían más de 60 congregaciones. Y yo dije, pero si el Señor me ha traído, el Señor me va a respaldar. Y empezamos las reuniones en mi casa con mi señora y con mis dos hijas. Una tocaba el pandero, la otra cantaba, mi señora aplaudía y oraba, y yo predicaba la palabra, y así fue como empezamos. Y 15 días después, un matrimonio que venía pasando golpeó la puerta cuando escuchó que estábamos cantando a Dios, y dice, nosotros podemos cantar con ustedes, vengan, pasen. Y a la otra semana ya habían traído a la tía, a la abuela, al primo, al sobrino, y cuando quisimos acordar ya éramos muchísimos y la casa nos quedaba pequeña, y veíamos la mano de Dios cómo nos respaldaba. Y que hoy está ocurriendo lo mismo. Lo que usted decía, pastor, ¿por qué Dios permitió esta pandemia? Es la pregunta que todos decían, ¿por qué? Si Él es todopoderoso, ¿por qué Él ha permitido? Y era porque nos estaba buscando. Ahora las iglesias están autorizadas a abrir de nuevo, y en estos momentos pues, es increíble ver cómo la gente llega a Dios de gran manera. Aquellos que estaban confundidos, aquellos, como dicen en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo le había cegado el entendimiento. Hoy llegan a Dios y llorando le piden perdón a Dios.
Y aquellos que no los conocían, esos bebés de pecho, usted tiene que ver cómo llegan a la iglesia y dicen, yo quiero más de Dios, yo quiero saber más de Dios, y tienen sed de la palabra. Entonces, cuando yo veo todo eso, entiendo por qué Dios permitió esta pandemia, y es para que nosotros una vez más volvamos al redil, una vez más hagamos su voluntad, porque como usted dijo, su venida está pronto, ya se están cumpliendo los tiempos. Entonces, Dios no va a permitir que ninguno de nosotros nos perdamos, por eso nos va a buscar, sea de pie, sea sentado o sea acostado. De pie, así como estás entero, sentado en silla de rueda, cuando te haya pasado algo y digas, ¿por qué me ha pasado? Y alguien va a venir y va a decir, Jesús te ama, Jesús te va a levantar. O si no, cuando estás acostado, cuando ya estás en los últimos aires, y en esos momentos de decir, Señor, hoy te entrego mi corazón, y ese momento es el momento clave. Pero Dios nunca va a dejar a ninguno. Como usted dijo, pastor, Dios es tan misericordioso que Él no hace acepción de personas. Para Él todos somos importantes y todos hemos venido con un propósito acá a la tierra. Unos ser pastores, otros evangelistas, otros ser profetas, otros tal vez limpiar los baños y limpiar el edificio, pero gloria a Dios, porque ese es uno de los talentos más grandes que puede haber dentro de una iglesia, uno de los dones más grandes, porque es el de servicio, el de poner el corazón para dar a los demás. Entonces a mí me llena de gozo todo lo que estoy viendo, y veo cómo Dios está restaurando a las familias que han perdido a sus seres queridos. Acá han habido pastores que han fallecido. Han habido muchos hermanos en Cristo que han fallecido, y muchas veces nos preguntamos por qué Dios lo ha permitido, y era por una simple razón, porque tal vez ellos ya estaban preparados y Dios dijo, ven conmigo, que ahora le toca a tus hijos ponerte en tu lugar. Entonces, cuando nosotros vemos la mano de Dios, vemos cómo influye sobre la sociedad, vemos cómo trabaja sobre la sociedad, ¿cómo no le va a dedicar las 24 horas del día? Muchas gracias, Pastor Jorge, por ese testimonio del llamado ocasional al ministerio pastoral, porque aquí es donde nosotros vemos la necesidad de las ovejas. Y por supuesto que la necesidad de las ovejas a veces son muchas, y nosotros no somos capaces, pero el Señor es capaz, porque para Amén. Él no existe el vocablo imposible. Para Él todo es posible. Y si lo hizo con el pastor Jorge, también lo puede hacer con cualquiera de nuestros hermanos o hermanas que están en sintonía con nosotros. Porque para eso el Señor levantó este ministerio, para fortalecer a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador personal. Pastor Jorge, muchas gracias. Dios siga bendiciendo su ministerio y lo siga usando para su gloria ahí en Salta, Argentina. Y nosotros vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios para esta mañana. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 20 y 21. Y dice así la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amigo y amiga, especialmente usted, es posible que usted inconscientemente esté tratando de presentar a otro Cristo o adorando a otro Señor. Puede ser el dinero, puede ser su casa, puede ser cualquier patrimonio que usted pueda tener. Pero esto fue tan increíble que Saulo iba en el camino a Damasco para tomar preso a los que estaban en este camino
de Cristo, que en el camino se le apareció Jesús y cayó a tierra con el resplandor de luz que lo dejó ciego. Y entonces tuvieron que tomarlo sus ayudantes con los que iba a Damasco y lo metieron en Damasco, en la calle que se llama La Derecha y en la casa de un tal Ananías, perdón, en la casa de Judas, pero no el Iscariote, y de ahí llamaron a Ananías, que era el profeta, para que le impusiera manos. Y cuando Dios le dice a Ananías que vaya a la casa de Judas a imponer manos sobre Saulo, Ananías le dice: Señor, pero ¿no es este el que asola en Jerusalén y viene ahora aquí a Damasco con el mismo propósito de tomar preso, torturar y matar a algunos cristianos? Entonces Dios le dice: hazlo, porque este instrumento escogido me es. Y amigo y amiga, sin quererlo y sin saberlo usted, es instrumento en las manos de Dios para que usted lleve el mensaje. Primero se convierta a Cristo y después lleve el mensaje de la misma manera que Pablo, en ese entonces era Saulo de Tarso, llevaba a los judíos el mensaje del Evangelio. Y entonces dice que enseguida, después que recobró la vista, porque estuvo 3 días ciego, no veía, entonces por eso mandó Dios a Ananías a la casa de Judas para que le impusiera manos y pudiera ver. Y dice la Escritura que de sus ojos caían como escamas de sus ojos. Y después vemos más adelante, le cuento parte de la historia de lo que pasó con Saulo de Tarso, que después fue Pablo, el apóstol Pablo. Entonces le dice que este apóstol Pablo, después que recobró la vista, salió predicando en todos los lugares y especialmente en las sinagogas donde se reunían los judíos. Y claro, tenían conocimiento del apóstol Pablo porque había sido educado con el gran rabino Gamaliel y sabían que era perseguidor de esta secta, de los del camino se llamaban en ese entonces. Y bueno, 3 veces le pidió después el apóstol Pablo a Dios que le quitara ese aguijón que le había quedado en sus ojos, porque ya después, con el paso del tiempo, veía poco, pero le quedó la marca del llamado que Dios le había hecho en el camino a Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos. Y Dios le contestó a Pablo: bástate mi gracia, Pablo, porque en la debilidad yo me glorifico. Amigo y amiga, es posible que usted esté pasando por esos momentos de debilidad. Lo que Dios está esperando es que usted abra la puerta de su corazón y pueda recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Claro, porque Pablo iba con ese propósito, pero de perseguidor ahora es perseguido.
Mire cómo cambia las cosas el Señor. Usted, amigo y amiga, que por tanto tiempo ha estado corriendo en otro camino que no es el de Cristo, esta mañana el Señor le está llamando para que usted asuma el propósito con que Dios le creó y le trajo a este mundo. Y no importa en qué lugar está en este momento, porque toda la creación le corresponde y es de Él. Él es el dueño de toda la creación, incluyéndonos a nosotros, porque nos hizo a su imagen y su semejanza en el sentido espiritual. Y eso es lo que nos diferencia con los animales. Los animales tienen instinto, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos su espíritu. Y cuando el Señor aparezca en las nubes, Jesús venga a buscar a su iglesia, no es el cuerpo que se va a ir, sino que su espíritu. Y la ropa con que ande trayendo ese día quedará aquí. Y todo su patrimonio, su casa, su auto, sus bienes, todo lo que usted tenga quedará aquí. Nada podrá entrar en ese lugar porque es sublime, santo, excelso. Y por supuesto, dice que aquí él predicaba a Cristo en las sinagogas. Él no encontró mejor auditorio que ir a los lugares donde se predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Hasta ese entonces, el libro obligado que se leía en las sinagogas en la época contemporánea a Jesús era el libro o el rollo de Isaías. Y Jesús se paró a leer en un momento en la sinagoga el rollo de Isaías, capítulo 61, verso 1 y verso 2, donde decía que el Mesías, o el Salvador, vendría para liberar a los cautivos, dar libertad a los presos y que se produjera el jubileo, que cada 50 años los esclavos quedaban libres y si es que querían, quedaban libres y todas las deudas quedaban canceladas. Eso era el jubileo. Y entonces, después que hubo leído ese rollo de Isaías 61, verso 1 y 2, Jesús enrolló el manuscrito y se lo dio al que estaba dirigiendo la reunión. No sé cómo le llamarán ellos, si el profesor, el presidente, el maestro, no sé cómo le llamarán ellos a los judíos a quien está dirigiendo la reunión. Entonces se la devolvió y Jesús les dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. ¿Por qué? Porque estaba dándose a conocer que Él era el que traía este mensaje de las buenas nuevas a través de su predicación, el Evangelio. Por eso se llama Buenas Nuevas, porque Él anunció el mensaje que nos hacía posible a nosotros volvernos a comunicar con Dios a través de Él y la persona de Dios Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Entonces, por eso fue tan fuerte el encuentro que tuvo Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, con el Señor Jesús, porque Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, claro, obviamente que Saulo de Tarso en ese entonces no sabía que él le estaba hablando desde el aire, porque él no veía a nadie, solamente vio un resplandor que lo dejó ciego. Y entonces le dice: ¿quién eres, Señor? Reconoció que era una autoridad que le estaba hablando. Y Jesús le dice:
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo Jesús desde esa nube, desde esa luz refulgente, resplandeciente que dejó ciego a Saulo de Tarso. Entonces, claro, Jesús les habló en el término que ellos podían entender. Cuando le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, él se estaba refiriendo, Jesús, a una picana que hasta el día de hoy se usa en los campos para pinchar a los bueyes que están tirando una carreta para darle dirección en el movimiento que tienen que llevar y mantener el camino por donde deben ir con la carreta. Entonces, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, como que él estaba poniendo su mano en la punta de la picana y se estaba hiriendo él solo con lo que estaba haciendo. Es posible, amigo y amiga, que usted también esté en la misma condición que Saulo de Tarso. Se esté hiriendo solo o sola, poniendo su mano, su cuerpo, su vida en las cosas que no tienen importancia, que no son necesarias. Y porque siempre estamos preocupados de lo urgente. Urgente tengo que trabajar, urgente tengo que juntar dinero, urgente tengo que pintar la casa, urgente tengo que cambiar el auto, pero nos despreocupamos de lo importante. Lo importante es confesar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y aquí en el verso 21 dice, y enseguida, después que recobró la vista, Pablo fue a una sinagoga, yo no sé si todavía era Saulo de Tarso o ya era el apóstol Pablo porque había tenido el encuentro con Jesús, pero Dios lo comienza a usar inmediatamente en llevar este mensaje diciendo que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y claro, es posible, amigo y amiga, que usted esté en la misma condición que en ese momento estaba Saulo de Tarso. No tenía idea quién era Cristo, no sabía que era el Salvador, no sabía que era el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora usted está consciente y la palabra le revela que el apóstol Pablo, más tarde, más adelante, después del encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se encuentra predicando a este Cristo que él perseguía. No sabía que al perseguir a los cristianos lo estaba haciendo directamente a Jesús. Por eso cuando aparece Cristo en las nubes, en esa luz resplandeciente que deja ciego a Saulo de Tarso, no sabía que estaba persiguiéndolo a él. Por eso Jesús le dice desde esa luz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabe, lo mismo pasa hoy día también con muchos cristianos que se transforman en jueces, levantando su dedo acusador contra siervos o siervas, hermanos o hermanas, sin saber que lo que están haciendo es levantar su dedo contra Jesús y Dios mismo, porque Jesús es Dios. Y entonces están levantando su dedo acusador contra Dios mismo. Tenemos que pedirle, Señor, perdóneme las veces que he levantado mi dedo acusador, transformándome en juez y no en siervo. Ayúdeme a ser un siervo y no un juez, porque usted es el único juez justo. Amigo y amiga, en esta mañana, ahí donde está,
puede hacer la decisión más importante de su vida: abrir la puerta de su corazón y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. ¿Está consciente de lo que le estoy diciendo? Es para su bien, porque Dios quiere que usted vuelva al camino después de mucho tiempo que no ha estado preocupado de las cosas de Él. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo ese día, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será salvo. ¿Y cuál es la voluntad principal del Padre? Es que se reconozca a su Hijo, Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador personal. Ahí donde está, puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración, pero de corazón, pronunciando lo que su corazón dice por sus labios. Repita conmigo, por favor. Padre Celestial, le ruego que perdone todos y cada uno de mis pecados cometidos en este día y también en mi vida. Bórrelos, Señor, nunca más se acuerde de ellos. Y en su misericordia, recíbame como su hijo o su hija. Inscriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró de corazón, sintiendo lo que sus labios estaban repitiendo, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús aparezca en las nubes el día del arrebatamiento, usted, como yo, y todos los creyentes seremos arrebatados o arrebatadas. Si Él nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
tienes el control. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control.